Fueron hombres sencillos, pescadores de redes, recaudadores de impuestos despreciados, artesanos de manos ásperas y campesinos humildes. Pero su destino los llevó a desafiar imperios y enfrentar la muerte con una valentía que pocos podrían imaginar. Ninguno de ellos descansó tranquilo en la cama, rodeado de familia. En cambio, encontraron su final entre llamas abrasadoras, cuchillos afilados y piedras que buscaban silenciarlos. Uno fue crucificado con la cabeza invertida, otro sufrió la agonía de ser desollado vivo, y uno más, al no poder matarlo con aceite hirviendo, fue desterrado a la isla de Patmos, lejos de todo lo que conocía. Esto no es un relato místico ni un mito religioso, es la crónica de sangre, valor y fe que trascendió los siglos. Hoy conocerás los detalles de cómo los 12 apóstoles de Jesús enfrentaron su final y por qué sus sacrificios aún estremecen la conciencia de millones de personas en el mundo entero. La muerte de estos hombres no fue casual ni silenciosa, fue un testimonio de fidelidad absoluta. Estos hombres no eran reyes, ni líderes mundanos, ni sabios eruditos. Eran personas comunes que, gracias a un llamado extraordinario, se convirtieron en mensajeros del cielo. Cada uno de ellos fue elegido por el Hijo de Dios para proclamar la llegada del reino de los cielos y ser testigos de la resurrección del Maestro. Dejar su hogar, su familia, su seguridad y su trabajo fue solo el primer paso. Lo hicieron enfrentando la hostilidad de una sociedad incrédula, bajo el férreo control del Imperio Romano y la oposición de un sistema religioso que no aceptaba al Mesías crucificado. El precio de anunciar la verdad fue inimaginable. No murieron en paz ni con honores, sino entre latigazos, cuchillos, lanzas, piedras y llamas que buscaban borrar su memoria. Las ejecuciones eran brutales y públicas, diseñadas para amedrentar a cualquiera que cuestionara el poder establecido. Jesús los había advertido de su destino: serían tratados como ovejas entre lobos, perseguidos, entregados a concilios y azotados en sinagogas, tal como relata Mateo. Juan también lo confirmó: si persiguieron a Jesús, también perseguirían a sus seguidores. Crucifixión, decapitación, lapidación, desollamiento y empalamiento no eran excepciones, sino métodos comunes para eliminar a quienes desafiaban la autoridad. Pero lejos de ser silenciados, cada martirio encendió la llama de un movimiento imparable. Cada gota de sangre derramada se convirtió en semilla de vida eterna para quienes creyeron. Pedro, llamado Simón antes de recibir su nuevo nombre, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pescador de Galilea, valiente y apasionado, fue de los primeros en responder al llamado de Jesús. Dejó redes, barca y familia para seguir al Maestro, presenció milagros asombrosos y proclamó con certeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Tras negar a Jesús 3 veces durante su arresto, fue restaurado y se convirtió en líder de la iglesia primitiva, guiando a miles durante Pentecostés y extendiendo el Evangelio a través de múltiples ciudades, hasta Roma, donde fue crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su Señor. Santiago, hermano de Juan y también hijo de Zebedeo, fue decapitado con espada por orden de Herodes Agripa y, convirtiéndose en el primer mártir entre los apóstoles. Antes pescador, impulsivo y ferviente, formaba parte del círculo más cercano de Jesús y predicó con valentía en Jerusalén. Su muerte abrió la puerta a una ola de persecución que marcaría la historia de la iglesia naciente. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, conocido por su humildad y vida de oración intensa, fue arrojado desde lo alto del templo y lapidado. Incluso cuando sobrevivió a la caída, fue golpeado hasta la muerte mientras oraba por quienes lo atacaban, dejando un ejemplo de fe inquebrantable. Andrés, hermano de Pedro y discípulo inicial de Juan el Bautista, fue el primero en llevar a Pedro a conocer a Jesús. De corazón sencillo y dispuesto a seguir al Maestro, estuvo presente en los grandes milagros, incluida la multiplicación de los panes y la predicación en el Monte de los Olivos. Tras la resurrección, predicó en Grecia y Asia Menor. En Patras, fue arrestado y crucificado en una cruz en forma de X, también llamada Cruz de Cusata, continuando a predicar durante días a pesar del dolor, mostrando una fe inquebrantable y un compromiso absoluto con la verdad que había encontrado. Felipe, proveniente de Betsaida como Pedro y Andrés, fue uno de los primeros en ser llamado y trajo a Natanael al Mesías. Hombre práctico y accesible, fue mediador entre culturas y guiador de otros hacia Cristo. Tras la resurrección,
predicó en Hierápolis, donde liberó a una joven poseída y fue encarcelado. Finalmente fue crucificado y apedreado, manteniendo su espíritu firme hasta el último momento. Su historia demuestra cómo la verdadera fe no se limita al conocimiento, sino a la acción y el coraje frente a la adversidad. Felipe aparece en momentos decisivos del ministerio de Jesús, desde la alimentación de los 5,000 hasta la atención a los griegos que deseaban ver al Maestro. Tras Pentecostés, emprendió su labor evangelizadora en varias regiones de Asia Menor, especialmente en Hierápolis, la actual Turquía. Allí se enfrentó a una sociedad profundamente inmersa en la idolatría y las prácticas paganas. Su valentía al predicar contra los cultos falsos y convertir a numerosos habitantes le costó la prisión y, finalmente, la condena a muerte por crucifixión. La tradición sostiene que fue clavado en la cruz y que, mientras aún permanecía colgado, le arrojaron piedras, buscando silenciar su voz. Su sangre se derramó sobre tierra hostil, pero su testimonio fortaleció a los creyentes locales, quienes lo enterraron con reverencia y respeto, preservando la memoria de su sacrificio. Bartolomé, identificado frecuentemente con Natanael, nació en Caná de Galilea y tuvo un encuentro transformador con Jesús, quien lo reconoció como un verdadero israelita, sin engaño. Al principio, dudó de que algo bueno pudiera provenir de Nazaret, pero la sabiduría y la autoridad del Maestro disiparon sus dudas. Tras la resurrección, Bartolomé llevó el Evangelio a la India, Mesopotamia y Armenia. Allí su fe desató la ira del rey Astiages, quien lo mandó arrestar. Al negarse a renunciar a Cristo, fue sometido a uno de los castigos más crueles. Primero fue desollado vivo y luego decapitado. Se cuenta que oraba durante la tortura, convirtiéndose en un ejemplo extremo de fidelidad inquebrantable. Tomás, llamado Dídimo o el gemelo, es recordado por su escepticismo tras la resurrección, pero también por su valor cuando expresó: «Vamos también nosotros para morir con él» al anunciar Jesús su viaje a Judea. Su incredulidad se transformó en una fe profunda cuando vio al Cristo resucitado y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Después de Pentecostés, Tomás se convirtió en un evangelista incansable, predicando en Siria, Persia y llegando hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que aún perduran, como la iglesia de Mar Tomás. Fue martirizado en Chennai alrededor del año 72, atravesado por lanzas por sacerdotes paganos mientras oraba en una colina, demostrando que su fe había superado cualquier temor y distancia. Mateo, conocido también como Leví, recaudador de impuestos en Capernaum, era despreciado por su oficio, ligado al dominio romano. Pero al ser llamado por Jesús, abandonó todo y se entregó completamente. Organizó banquetes donde los pecadores conocieron al Maestro, y escribió el Evangelio que lleva su nombre, dirigido especialmente a los judíos, presentando a Jesús como el Rey prometido. Tras la resurrección, predicó en Judea, Etiopía y posiblemente Persia. En Etiopía, tras resucitar milagrosamente a la hija del rey, sufrió la envidia del tío de la joven, quien lo asesinó con puñaladas durante una reunión cristiana. Mateo murió proclamando el Evangelio, cumpliendo con celo su misión hasta el último instante. Simón el Celote, antes guerrillero nacionalista, transformó su vida tras seguir a Cristo, abandonando la violencia por la paz. Predicó en Egipto, el norte de África y Persia, donde se unió a Judas Tadeo en la misión evangelizadora. Ambos fueron arrestados por convertir a muchos y rechazar los ídolos paganos. Simón fue desollado vivo y cortado por la mitad, un castigo extremo que buscaba aterrorizar, pero su legado permanece como testimonio de cómo la pasión por la libertad terrenal puede transformarse en fervor espiritual. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, es mencionado brevemente en los Evangelios, pero su curiosidad y deseo de que todos conocieran al Salvador se reflejan en su pregunta a Jesús sobre su manifestación solo a los discípulos. Tras Pentecostés, predicó en Siria, Arabia, Mesopotamia y Persia. Junto a Simón, sufrió persecución intensa, fue golpeado con una maza hasta morir, y otras fuentes señalan que fue apedreado antes del golpe final. Su cuerpo destrozado quedó como testimonio de que incluso quienes parecen reservados pueden convertirse en portadores poderosos de la verdad. Judas Iscariote, el traidor, administraba las finanzas del grupo apostólico y robaba de la bolsa común. Su corazón se endureció hasta entregar a Jesús por 30 piezas de plata.
Tras el beso de traición, el remordimiento lo invadió, y aunque intentó devolver el dinero, fue rechazado. Desesperado, se ahorcó, cumpliendo así un destino trágico que advierte sobre el peligro de un corazón endurecido, el remordimiento sin arrepentimiento y el vacío de alejarse del Salvador. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, conocido junto a su hermano como el Hijo del Trueno por su intensidad, fue testigo de milagros extraordinarios, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la última cena y estuvo al pie de la cruz cuando los demás huyeron. Jesús le confió a su madre, María, y él la cuidó con devoción. Su cercanía con Cristo se refleja en su evangelio, profundo y revelador. Tras la resurrección, lideró la iglesia en Jerusalén y predicó en Efeso. Fue arrestado bajo Domiciano y arrojado al aceite hirviendo, sobreviviendo milagrosamente, para luego ser exiliado a Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Finalmente regresó a Efeso, donde murió de vejez alrededor del año 100, siendo el único apóstol que no sufrió ejecución violenta, aunque enfrentó soledad, exilio y persecución. Los apóstoles fueron testigos hasta la sangre y mártires por amor. No buscaban gloria ni reconocimiento, fueron perseguidos, despreciados y asesinados de las formas más crueles. Su muerte no fue por una religión, sino por un hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios resucitado. Su mensaje no se extinguió y su ejemplo sigue vivo. Honramos su legado como antorchas que iluminaron el camino hacia la cruz. Cada uno de ellos nos plantea una pregunta que Jesús aún hace a sus seguidores. ¿Estás dispuesto a darlo todo por aquel que dio su vida por ti?